Bueno, muy bien, son las 8:33. Una de las grandes discusiones que dejó el tratamiento de la ley bases el último jueves fue la reincorporación de la cuarta categoría de ganancias y el esquema nuevo de bienes personales que había sido volteado por el Senado. Discusión jurídica constitucional en la cual no nos vamos a meter ahora, pero sí quiero charlar un poco sobre el tema de cómo queda ahora ganancia y bienes personales, porque en definitiva es una de las cosas que tienen que ver con realidades que la gente va a empezar a sentir. Fernando López Chiesa es tributarista y socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados y tiene la gentileza de atendernos. Fernando, ¿qué tal? Mariano Pérez de Ulates de La Plata lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Me permití que te tutee? Por favor, sí. Bueno, gracias. Bueno, que nos queda claro que los nuevos pisos son 1.800.000 pesos para trabajadores en relación de dependencia solteros y 2.200.000, si no me equivoco, para los que estén casados con hijos. Lo que ha cambiado, entiendo yo, es el tema de las alícuotas, ¿no?, respecto a lo que había antes. Exacto, lo que cambia es la forma de liquidar, ¿no es cierto?, este impuesto a las ganancias, donde se dice que volvemos a la vieja cuarta categoría, como era el sistema antes, ¿no es cierto?, de septiembre del año pasado. Y esto, como bien vos indicás, lo que tiene es que una vez que yo supero los pisos, ¿no es cierto?, de impuesto a las ganancias, empiezo a pagar en forma escalonada, en forma progresiva, con alícuotas que van a ir del 5 al 35%. Hoy, lo que nos pasaba, cuando la persona superaba un sueldo bruto de 2.340.000, bueno, automáticamente empezaba a tributar el impuesto a las ganancias a una alícuota promedio del 27%. Prácticamente sería a la alícuota máxima del impuesto. Entonces eso también lo hacía caro. Entonces, hay prácticamente 1 millón de trabajadores que volverían a pagar el impuesto a las ganancias, pero, ¿no es cierto?, a un menor importe por mes. A ver, para ser claro, si yo gano 2.300.000 y estoy en el esquema de hombre casado con hijos, estoy pagando lo más bajo, porque como digamos, estoy muy cerca del piso, entonces la alícuota sería baja. Exacto, más o menos ahí el monto de la retención estimada por mes estará entre 55 y 65.000 pesos por mes. O sea, es el 5% del bruto. No, hay que hacer todo un cálculo. Bien. Aparte del sueldo se descuentan lo que sería jubilación, obra social, las deducciones generales, las cargas de familia, hasta llegar a la ganancia neta. Perfecto. O sea, es de la ganancia neta, para que quede claro es eso, claro, perfecto. Exactamente. Perfecto. Lo que pasa es que se toma como concepto de ese mínimo, ¿no es cierto?, ya hecho ese calculito y te dicen que el soltero está cuando el bruto supera el 1.800.000, por ejemplo. Claro, entiendo. Y si yo gano, qué sé yo, 15 millones de pesos, ya ahí me acerco más al 35, seguramente. Ahí no cabe duda que estará cerca del 35%. A medida que vos vas aumentando esos ingresos, bueno, el salto va siendo más grande, pero no tan brusco. O sea, en algún punto, más allá del viejo debate si se tiene que pagar ganancias o no por el salario, que lo hemos hecho 1000 entrevistas, sobre todo con el estudio de ustedes siempre me dicen que en todo el mundo los sueldos altos pagan un impuesto de este tipo, pero viste que hay como un debate así de fondo de si hay que pagar o no, pero bueno, más allá de eso, el esquema es como un poco más beneficioso para el trabajador que el que había antes, más progresivo, más, si se quiere, ecuánime, no sé cómo llamarlo. Sí, es más razonable en ese sentido, y vos pensás que nosotros hicimos algunos cálculos. Cuando la persona tiene un sueldo bruto de por encima de los 2,5 millones de pesos por mes, ya va a tener una reducción o una mejora en la retención. Le van a seguir reteniendo, pero en un menor porcentaje o en un menor monto, porque al aplicar estas alícuotas desde los tramos más bajos, desde el 5% en adelante, bueno, hace que paguen menos impuestos. Lo que pasa es que vamos a ampliar esa base de contribuyentes, como usted decía, se van a incrementar prácticamente entre 800 y 1 millón de trabajadores. Claro. Sí, que uno puede decir, bueno, tampoco son tantos, teniendo en cuenta la cantidad de gente que trabaja, pero en realidad, si vos ves los que trabajan en blanco en relación de dependencia, por ahí sí es un número importante, ¿no? Significativo. Claro. Exacto.
Bueno, vamos a bienes personales, porque ahí también se subió el mínimo del 27 a creo que 100 y pico de millones. ¿Esto significa que menos gente va a entrar dentro de este tributo? Exacto, esto significa que básicamente la clase media, tal vez jubilados que tenían ahorros de toda su vida, se van a ver grandemente beneficiados, ¿no es cierto?, por la rebaja en el impuesto sobre los bienes personales. Ten en cuenta que hasta el año pasado la alícuota máxima era 2.25%, y para este año 2023, que las declaraciones vencen en agosto de este año, esa tasa máxima se redujo hasta 1.50. Entonces, bueno, hay un cambio importante, y sobre todo se elevan los mínimos no imponibles, sobre los cuales no se van a pagar. Bienes personales es un impuesto que marca tu patrimonio, tu foto al 31 de diciembre. Y ahí sumamos todo lo que vos tenés, una casa, un auto, una cuenta, dinero en efectivo, etcétera. Entonces, si el monto de tus bienes supera los 100 millones de pesos, es decir, $100.000, bueno, esa persona no va a tributar hasta ese monto y tributará por el excedente. O sea, el excedente, no por los 100.000. Exacto. Bien. Y a su vez, por tu casa donde vos vivís, por tu casa habitación, donde vos tenés tu vivienda, se crea como un mínimo nuevo de 350 millones de pesos, más o menos, un poquito menos de $350.000. Ese valor estaba muy bajo para el año anterior, estaba rondando los 136 millones, entonces, bueno, hay una suba importante. Por eso decimos que también va a afectar a la clase media que tal vez tenía uno de los inmuebles chiquitos, un auto, y se tributaba, ¿no? Claro. Otra cosa, el valor que se toma para esto que tiene que ver con autos y casas, es el valor fiscal, ¿no? No el de mercado. Exacto, es el valor fiscal. Porque viste que siempre es más bajo el fiscal. Siempre es más bajo, es el valor fiscal. Para los autos se toma una tabla que está publicado cada uno de los autos, y es el valor que la Superintendencia de Seguros publica de cada auto. Tal vez los autos sean un poquito más acorde al mercado, de acuerdo al modelo, ¿no es cierto?, del año de fabricación del auto. Claro, claro. Ahí sí es un universo donde entra más gente, por supuesto, ¿no? Desde ya, porque no son el millón de personas nada más que tributa ganancias, o sea, ahí estamos hablando de mucha gente. Sí, vos tenés en cuenta, igual que bienes personales, no es un impuesto que se caracterice por tener una alta recaudación. En los últimos periodos no superó el 4 o 5% del total de los impuestos que se recaudan, pero bueno, está asociado con un nivel de patrimonio alto y demás. Bueno, era necesario ajustar estos mínimos para que, sobre todo, la clase media no termine pagando un impuesto donde en realidad no hay una detracción de riqueza, ¿no? Claro. El bienes personales no se coparticipa, ¿no? Ganancias sí, pero bienes personales no, ¿no? Son impuestos coparticipables que lo que pasa es que también bienes personales tiene algún fondo específico, pero en realidad van a ser coparticipables. Bien, entonces, para resumir y despedirte, si yo te tuviera que preguntar una especie de evaluación de estos dos nuevos impuestos, el regreso a estos dos esquemas, ¿vos qué dirías? ¿Es algo positivo dentro de todo? ¿Es algo que es mejor que lo que había? Entiendo que por lo que me dijiste recién. Mira, esto no implica una reforma tributaria, es un parche que se está haciendo a la situación previa que ya teníamos y que lo consideramos desde la práctica profesional como medidas positivas. Obviamente, en ganancias hay una deuda todavía que tiene el Estado con lo que es la zona patagónica. Vos bien sabés que el costo de vida es muy caro y que no se aprobó este 22% de incremento para las deducciones de las personas que están en esa zona. Entonces, ahí sí estamos siendo por ahí injustos desde el punto de vista de la ley por no considerarlos. Entonces, bueno, tal vez alguna ley posterior, la ley de presupuesto, puede contemplar esa situación. Claro. Sí, de hecho los gobernadores patagónicos estaban enojados con este tema. Están enojados con ese tema y uno, si se le pone a analizar un poco el esquema del impuesto y demás, bueno, tendría que tener algún beneficio diferencial.
Otros también, bueno, ¿por qué no también con las personas del norte? Bueno, y ahí entramos como una discusión de cuál debería ser entonces ese mínimo, porque si a todos no les alcanza, entonces esos mínimos tal vez hayan quedado bajos. Entonces lo importante es mantener esos pisos, ese 1.800.000, esos 2.300.000 que hablábamos al inicio, actualizados. Bueno, la próxima actualización va a ser en septiembre. Los índices de inflación están tendiendo a bajar mes a mes, bueno, pero hay que estar atentos. Y respecto de bienes personales, para cerrar, decime. Es propicioso porque bueno, va a beneficiar a muchos, y bien a los que tienen también, esto les va a permitir reducir el impuesto. Yo creo que también afecta positivamente a la clase media. Fernando, muchas gracias, ha sido súper claro, así que te agradezco mucho estos minutos. Gracias, Mariano, como siempre, un abrazo grande. Fernando López Chiesa, que es tributarista, uno de los socios de un gran estudio contable y especialistas, particularmente en estos temas, que es Lisicki, Litvin y Asociados.